Buenos días. Veo que habéis cambiado de orientación. Espero que no os cambiéis de dirección. Esta semana ha sido emocionante. Gracias. Emocionante para Carlos y su familia. También para Marga y para mí. Esta mañana estuve hablando con mi hermana. Yo tengo 2 hermanas. Nunca las he presentado porque viven bastante lejos. En Nueva Zelanda, que para aquellos que no lo sabéis, está allí, justo al otro lado del mundo de España. Algunos de vosotros habéis cruzado el charco para venir a España y pensáis que habéis tenido un viaje largo. 10 horas, 12 horas de avión. 14. Bien, pero eso no es nada. Solo es la mitad del viaje a Nueva Zelanda. Llegas a Chile desde España y estás a la mitad. Tengo 2 hermanas, como dije, y la pequeña, yo soy el mayor de los 3. La pequeña tiene Alzheimer y está bastante mal. Hay días que reconoce a la gente y hay otros días que no. Y está en la cama en una residencia porque su marido y sus hijos han intentado cuidarla, pero es finalmente imposible. Y esta semana la otra hermana tuvo un infarto y estuvo 6 minutos en, ¿se llama arresto cardíaco en castellano? Esto es traducción literal del inglés. Su corazón dejó de latir durante 6 minutos. Paro cardíaco. Vale. Muy bien. Cuando lograron reanimarla, el médico le dijo, te habíamos perdido. Y mi hermana reaccionó diciendo, no son sus palabras literales, esto sería en inglés, pero más o menos, qué pena. Yo pensé que iba a despertar en la presencia del Señor e iba a ver a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta esperanza? De que la muerte no es el final, no es una desgracia, es el encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Y estuve hablando con ella esta mañana y muy animosa. De hecho, le han puesto 5 stents porque tenía una arteria completamente bloqueada y 2 casi bloqueadas, y ahora está mejor que nunca. Dice que se siente mejor que en 3 o 4 años, gracias a esta operación. Así que está muy animosa. Pero esta experiencia de mi hermana coincide con algo que había pensado compartir con vosotros, porque hace 2 semanas, 2 domingos, la cristiandad estaba celebrando la resurrección de Jesús, o al menos la mitad de la cristiandad, porque la otra mitad, las iglesias ortodoxas, la celebraron el domingo pasado, pero
En todo caso, todas las iglesias están pensando bastante en la resurrección. Y con esta experiencia de mi hermana en mente, quiero hablaros de la resurrección de Jesús. ¿Qué importancia tiene para ti? Vamos a leer un texto de Pablo. En 1 Corintios 15, versículos 12 a 14. Si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo está diciendo que si Cristo en realidad no resucitó de entre los muertos, lo que estamos haciendo aquí esta mañana es el ridículo. No tiene sentido alguno. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. O mejor dicho, el evangelio que predicamos es falso. Si Cristo no resucitó, es probable que Dios no existe. Porque la resurrección de Jesús es la demostración fehaciente de que hay un Dios que cumple su palabra, que prometió de antemano que esto iba a pasar e hizo que pasara. Y por lo tanto tenemos fuerte convicción en cuanto a la existencia de Dios y todo lo demás que viene a continuación. En otro pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo establece que la resurrección de Jesús es la vindicación de Jesús, la confirmación de que Él es realmente lo que Él pretendía ser, el Hijo de Dios, el Mesías. Y es interesante observar que Pablo no dice que lo que demuestra esto es la encarnación, aunque podría haberlo dicho. No dice que lo que demuestra esto son los milagros llevados a cabo por Jesús, ni que lo demuestra su extensión. Pone el énfasis en la resurrección. ¿Hay algo después de la muerte? Si fuéramos a hacer una encuesta allí fuera, yo no sé qué porcentaje, pero quizás 80 o 90% de los encuestados contestarían no, no hay nada. Esta vida es todo lo que hay. En cuyo caso, la misma Biblia diría, entonces, come, bebe, alégrate, diviértete todo lo que puedas, porque esta vida es lo único que hay. Pablo lo dice en este mismo capítulo. Pero por supuesto, si hay algo después de la muerte y la resurrección de Jesús demuestra que sí hay, entonces necesitamos tomar muy en serio nuestra preparación para este algo que viene después. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué significa esta existencia?
¿Has planteado esta clase de preguntas alguna vez? ¿O es que sencillamente te dejas arrastrar por la vida por las obligaciones o los intereses inmediatos que hay? ¿De qué trata esta vida? Esencialmente hay dos maneras de contestar a esta pregunta. Me suena que esto lo he dicho en este foro, pero lo repito de todas maneras. Cuando eres joven, la vida parece muy larga. Vamos a decir que vas a vivir 80 años. No lo sabemos, pero vamos a suponer que es así. Tienes 80 años. Has vivido cierto porcentaje. ¿Cuánto te queda? Bueno, cuando tienes mi edad, muy poquito. Pero si eres joven, 80 años. Y después no hay nada, según este primer entendimiento. Así que esto es enorme, pero es todo. Así que los 80 años se extienden enormemente. Pero si hay algo después, y si este algo es eterno, sin fin, los 80 años se reducen en comparación hasta casi desaparecer. Esta vida es una niebla que desaparece, un humo, dice la Biblia. Y entonces somos muy, pero muy tontos si todo nuestro interés está cifrado en esta vida y no cuidamos, no nos preparamos para la vida eterna. Si Jesús no resucitó, probablemente la primera contestación a esta pregunta, ¿de qué va la vida?, es cierta. La vida no se explica, pero los 80 años son todo lo que tenemos, así que aprovechar al máximo. Carpe diem, vivir al día. No malgastes ningún minuto. Y si estás sentado aquí durante casi 120 minutos, has hecho un mal gasto increíble si no hay nada después. Así que levántate corriendo e ir a disfrutar, porque esto es malgastar el tiempo si no hay nada. Pero si Jesús resucitó de la muerte, esta comprensión de que la vida de los 80 años es todo lo que tenemos es absolutamente falso. Y lo importante es prepararnos para lo que viene. Los escritores del Nuevo Testamento dieron muchísima importancia a la resurrección. Como hemos visto en este texto, Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó, y los enemigos del Evangelio estaban diciendo esto, que no había resucitado, los judíos habían elaborado la tesis de que los discípulos robaron el cuerpo y fingieron que Cristo había resucitado. Y en el mundo secular helénico también
cuestionaban la posibilidad de la resurrección. Esto es un cuento. Y la mayoría de nuestros contemporáneos dirían lo mismo. Es un cuento. Insisto, para los autores del Nuevo Testamento, la resurrección es la cuestión. ¿Resucitó a Jesús o no? Esta es la cuestión. A pesar de lo que dijera Shakespeare. Cambiemos un poco de tercio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Mateo y Juan no hacen mención de la ascensión del Señor en sus evangelios? María nunca se ha planteado esta pregunta, pero se lo está planteando ahora. ¿Acaso no es la ascensión de Jesús la culminación de su ministerio, la demostración fehaciente de que Él está reinando en el cielo? Entonces, ¿por qué Mateo y Juan la callan? ¿Todos estáis pensando en una buena respuesta? No sé si Carlos tiene una respuesta inmediata. Lo está introduciendo todavía en su disco duro y yo doy mi respuesta. Los evangelios de Mateo y Juan acaban esencialmente con la resurrección de Jesús. Y lo hacen porque para ellos la resurrección es el factor supremo. La ascensión, en la cual seguramente ellos creían firmemente, sin embargo, solamente es la secuela de la resurrección. Tomemos el Evangelio de Juan para empezar. Juan, al final de su Evangelio, cuenta la resurrección de Jesús en estos términos. Érase una vez un huerto. Y Juan es el único evangelista que menciona el huerto. Cuando leemos los otros evangelios, imaginamos visualmente todo lo que ocurre como ocurriendo en un huerto, pero porque suplimos, en base a lo que ha dicho Juan, esta información para los otros evangelios. Pero los otros evangelios no hablan del huerto. Juan sí. Juan cuenta la resurrección de Jesús como el encuentro de un hombre y una mujer en un huerto, Jesús y María Magdalena. Ahora sabemos por los otros evangelios que María Magdalena no era la única mujer, pero Juan calla la existencia de las otras mujeres. No porque él esté falsificando los detalles, porque los demás evangelios confirman que efectivamente Jesús se encontró con María Magdalena y otras mujeres. Pero Juan elimina esa última frase porque quiere comunicarnos algo. Un hombre y una mujer en un huerto. ¿Te suena algo? Otro detalle. Juan es el único evangelista
que habla de la lanza que penetró el costado de Jesús cuando él ya había muerto. El costado. Un hombre y una mujer en un huerto con el costado abierto. ¿Os suena algo? ¿Quién es este hombre? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, la Escritura a veces lo llama el segundo Adán, el postrer hombre. ¿Estoy hablando chino o estáis empezando a coger la idea? La historia de la salvación empezó en el libro de Génesis, cuando nos hicimos los seres humanos necesitados de salvación, cuando caímos en pecado. Y esto ocurrió con un hombre y una mujer en un huerto. Y la mujer fue creada en el huerto cuando Dios abrió el costado de Adán y modeló la mujer en base a este costado. Así empezó la historia de la salvación. El hombre y la mujer introdujeron el pecado en el huerto y con el pecado la muerte y todas las demás formas de sufrimiento de la humanidad. Esto fue el comienzo. Y la solución de Dios para acabar con esta situación trágica del ser humano tiene que ver con otro encuentro de un hombre y una mujer en un huerto. Pero este es el segundo hombre, el postrer Adán. Y él, lejos de introducir pecado y muerte en el huerto, introduce resurrección, vence la muerte, vence el pecado en el huerto. Y se encuentra con una mujer. ¿Y sabéis cuál es la primera palabra pronunciada por el Jesús resucitado? Es la palabra mujer. Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Detrás del Evangelio de Juan, todos los episodios que él cuenta, hay profundidades de significado que no están en la superficie. Hay que meditar mucho en lo que dice Juan. Pero Jesús resucitado es la solución al primer Adán y su introducción de pecado y muerte. Y se encuentra con María Magdalena. De hecho, con otras mujeres también, pero a Juan no le interesan las demás mujeres en este momento. Se encuentra con una mujer y le hace estas preguntas. ¿Por qué estás llorando? Y yo os hago esta misma pregunta esta mañana. ¿Por qué estás llorando? No, yo no estoy llorando. Estamos viendo. Por dentro, todos estamos llorando. Porque a pesar de
dimensiones muy agradables y muy felices de la vida, hay un profundo sentimiento interior de fracaso, de que no estoy alcanzando el listón, de que la vida se me escapa. Diferentes sentimientos de este tipo. Todos estamos llorando. Lloramos porque vivimos en un mundo de injusticia. Carlos estaba llorando de emoción porque por una vez en esta vida se había hecho justicia. Pero está ya llorando ahora mismo si el veredicto hubiese sido el contrario, llorando a causa de la injusticia que hay en este mundo. Pero aunque no hubiese injusticia ahí fuera, seguiremos llorando. A veces lloramos a causa de nuestros hijos. A veces lloramos a causa de nuestros padres. Pero aún si no tuviésemos motivo alguno fuera de nosotros, seguiremos llorando porque estamos íntimamente decepcionados con nosotros mismos y esto nos hace llorar. Leemos las Escrituras, espero, y una reacción que muy fácilmente tenemos es que no estamos viviendo conforme al listón de Dios. Y en ese sentido la Biblia es un espejo que revela nuestras limitaciones, nuestros pecados. Y nos hace ver la fealdad que hay en nosotros. María Magdalena es representante de todos nosotros. Pienso que esto es lo que Juan quiere que veamos. Cuando el primer Adán abrió los ojos después de que Dios le hubiese hecho dormir en el Edén, vio a una mujer y entonces irrumpió en una poesía, como lo hacen todos los hombres de verdad cuando ven a su mujer. Hombres, ¿cuántos de vosotros habéis escrito poesías acerca de vuestras mujeres? Confesaos. Nadie. Rafael y Carlos también. Son los únicos varones de verdad en esta sala. Bueno, y yo soy un tercero. Porque cuando ves por primera vez a tu mujer, se te tiemblan las piernas y sientes necesidad de ir corriendo a tu despacho y coges boli y papel y escribes una poesía. ¿No? Bueno, esto es lo que hizo Adán, salvando lo del boli y papel. Adán se despertó y allí estuvo su esposa. Jesús se despertó del sueño, habiendo muerto a fin de ganarse una esposa.
Y cuando abrió los ojos, vio a María Magdalena. En ese sentido, os propongo que María Magdalena nos representa la esposa de Cristo. Porque, ¿cómo era María Magdalena? Una mujer con 7 demonios. Y tú puedes pensar que tu esposa tiene 7 demonios, pero este es en sentido figurado. Ella tenía 7 demonios de verdad. ¿Cómo es una persona con un demonio? ¿Y cómo supo Lucas, porque Lucas es quien lo cuenta en el capítulo 8, cómo supo Lucas que María Magdalena tenía 7 demonios? Le dijo el Señor, porque el Señor expulsó los demonios, le dijo a Lucas, eran 7. Posiblemente. Hicieron falta 7 exorcismos antes de que María Magdalena estuviese limpio. La Biblia no lo dice, así que supongo que debemos descartar esta posibilidad. Salieron de María 7 voces diferenciadas, además de la suya propia. No lo sabemos. La Biblia no dice cómo se supo que eran 7, pero lanzo estas posibilidades solo para despertar vuestro interés. ¿Cómo es una persona que tiene 7 demonios? Es una piltrafa de mujer. Una mujer que casi se ha convertido en bestia. Ya no es, casi no es humana. Y así era ella cuando Jesús la conoció. Y sacó los demonios e hizo sanidad de todos los efectos negativos que los demonios habían producido en ella. Restauró su humanidad, restauró su feminidad, y ahora María iba a servir al Señor el resto de su vida. Salva gloriosamente por la voz de Jesús. Hasta que un día ella vio que lo arrestaron los soldados romanos y los guardias judíos lo capturaron y pudo testificar a cierta distancia cómo lo llevaron a los tribunales, primero de los judíos y luego de los romanos, y cómo lo torturaron en el camino. Y finalmente estuvo allí al pie de la cruz cuando Jesús moría. Y todo dentro de ella estaba gritando, esto no puede ser, porque este hombre es el Salvador, me ha salvado a mí. ¿Cómo es que están haciendo esto? Dios tiene que intervenir. Pero Dios no intervino, porque María no entendía que de la misma manera que Dios había dicho al primer Adán, duérmete, hijo, duérmete. Y en esta dormición yo voy a formar a la que va a ser tu esposa. De esta misma manera, el Padre
había dicho a Jesús: duérmete, hijo. No la dulce dormición del Edén, sino la cruel dormición del Calvario. Y a través de esta dormición voy a darte un esposo. Y Jesús se despertó del sueño y allí estaba la esposa, en su representante María Magdalena. Celebro muchísimo que Jesús se apareció no a la Virgen María, sino a María Magdalena. ¿Por qué? Porque si se hubiese aparecido a la Virgen María, yo seguiría con la duda si realmente hay espacio para mí en la iglesia, que es la esposa de Cristo. Pero apareciéndose a una mujer que había tenido 7 demonios y se había convertido casi en una bestia, entonces siento que hay espacio para mí también en la iglesia, la esposa de Cristo. Así que me he enrollado mucho contando todo esto, pero lo esencial que quiero subrayar ahora es que para Juan, la resurrección es la conclusión de su presentación del Evangelio. Nuestra necesidad del Evangelio empezó en el Edén. La culminación de nuestra salvación ocurrió cuando Jesús resucitó. Y para él esto es la historia completa. Y por esto acaba su Evangelio con diferentes apariciones de Jesús después de la resurrección y no hace mención de la ascensión. Pasemos rápidamente a Mateo. Con la misma intención de ver cómo para Mateo lo esencial era la resurrección de Jesús. Mateo acaba su evangelio con 5 episodios. El entierro de Jesús a manos de José de Arimatea. La colocación de guardias delante de la tumba a petición de los judíos, porque dicen a Pilato que Jesús ha dicho que va a resucitar y seguramente vendrán los discípulos, robarán su cuerpo y anunciarán a todo el mundo que Jesús ha resucitado. Y para que esto no pueda ocurrir, pongamos guardias delante de la tumba para protegerla. Así que la colocación de guardias era el segundo episodio. Tercer episodio, la resurrección en sí. Jesús resucita y se aparece a las mujeres. Cuarto episodio, el informe de los guardias a los judíos. Y el quinto episodio, el encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea. Tenéis este esquema claramente en vuestras cabezas. Entierro, guardias, resurrección, guardias, encuentro en Galilea. ¿Vale? Los que me conocéis bien, ya estáis intuyendo que estoy a punto de decir que esto tiene forma de quiasmo. El centro es la resurrección. Cada lado hay episodios de las guardias, hay simetría aquí. ¿Y qué del primer episodio y el último?
lo que hay es un fortísimo contraste. Un cadáver es lo más impotente que pueda haber entre los seres humanos. ¿Recuerda la última vez que viste un cadáver? Seguramente conocías la persona en vida, pero ahora no está. Es un cadáver impotente, absolutamente sin poder. Quinto episodio. Toda potestad me es dada. De impotente a omnipotente. Entonces Mateo ha organizado estos últimos episodios de esta forma quiástica, simétrica, con propósito, pero en los quiasmos bíblicos lo esencial siempre está en el centro. El Evangelio de Mateo, en cierto sentido, acaba con la resurrección. Es el último momento de absoluta importancia según el criterio de Mateo. Así que los demás episodios son marcos externos que rodean este momento de la resurrección. Es sobre la resurrección que él quiere que arrojemos el énfasis. Porque para Mateo, como para Juan, como para Pablo en 1 Corintios 15, la resurrección es lo esencial. Si Jesús resucitó, entonces hay esperanza para nosotros también. Tú no dejas de existir cuando te mueres. Pasas a la vida del más allá. ¿Cómo será? Un encuentro glorioso con tu Salvador, o un encuentro terrible con el Salvador al que has rechazado y que ahora se ha convertido en tu juez. De ti depende que te estés preparando para este encuentro, para la vida del más allá. 80 años no son nada en comparación con la eternidad. ¿Para qué malgastar esfuerzos y tiempo ocupándonos de 80 años y descuidando toda la eternidad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo a continuación en el versículo 20. Ha resucitado primicias de todos los que duermen en él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Todos nosotros somos hijos de Adán y Eva y hemos heredado de nuestros primeros padres la mortalidad. Tu vida durará, si tienes suerte, 80 años, no más. Y entonces serás cortado a causa de ser un hijo de Adán y de Eva. Pero Dios ha provisto un camino de salvación. Puedes dejar de ser un hijo de Adán y convertirte en un hijo de Cristo, naciendo de nuevo. La muerte entró por un hombre, también por un hombre
entrará la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Supongo que en alguna ocasión os he citado la frase de los puritanos británicos del siglo XVII, que solían decir que en realidad solo han existido dos hombres, Jesús y Adán, o Adán y Jesús. Y todos los demás estamos colgados en el cinturón de uno de los dos. O bien estás en Adán, o bien estás en Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Esto no quiere decir que a causa de la obra de Cristo, todo el mundo sin excepción va a tener vida eterna en presencia de Cristo. Quiere decir que solamente hay vida eterna en gloria para los que están en Cristo ahora. Depende de ti. Bueno, hemos ido divagando en torno a esta cuestión. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para ti? Espero que como mínimo hayas comprendido que de la resurrección de Jesús depende una visión u otra de la vida. Come, bebe y diviértete, por un lado. Por otro, prepárate para el encuentro de tu Dios. Que el Señor, por su Espíritu, te dé sabiduría para decidir qué vida vas a vivir.